Cafeteros y cafeteras, bienvenidos a una nueva temporada, a un nuevo año de Café con Cristo. Este año les vamos a hablar sobre la potencialidad de Dios en sus vidas. Les ayudaremos a maximizar su potencial, a conectar con quiénes son, a lo que ustedes hacen, qué significa conocer a Dios, por qué es importante conocer a Dios y sobre todo que conocer a Dios nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Les garantizamos un podcast de mucha bendición para sus vidas. Y recuerden que este podcast es producido por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo a cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hey, 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 mi gente, Dios te bendiga, que en este día Dios te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y como siempre un honor, una bendición que usted haya elegido estar una vez más con nosotros en el único café, the only one, the original, el oficial, el café que nunca se pone viejo y entre más años pasa mejor sabe, because that's the way it is. Y tú que estás aquí, si es your first time tasting this coffee, te lo digo ahora, warning, es adictivo este cafecito, así que, pero es bueno, es una buena adicción. Es la adicción que te lleva al cielo, así que no te preocupes. Una taza, 2, 3, 5, 10, entre más tazas, mejor. Y con nosotros la señora, la patrona de las tazas, Sandra Navarro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Oye, ¿cuál es el flow? Hola, hola. ¿Cuál es el flow que tiene Sandra hoy? Víctor, ¿cuál es el flow de Sandra en esa sillita? ¿Por qué? Es que, ¿sabes qué pasa, David? ¿Cuál es el flow? Miren, si quieren saber a lo que se refiere David, vayan a la página de Café con Cristo para que vean las fotos. Yo hoy traigo un flow más ¿Cuál es el flow, Siervo? O sea, como siempre, muy estético, ¿verdad? ¿Cuál es el Pero flow? No sé. La semana pasada estaba yo sentada en un sillón precioso, azul rey, pero estaba demasiado grande, demasiado ancho. Yo me sentía como que estaba sumida así desparramada en el sillón. Horrible. Entonces cambiamos la silla, me siento más cómoda. Creo que está bien la comunicación aquí, visual, todo. Entonces estamos perfecto. Gracias, Víctor, por esta iniciativa porque fue él el quien lo sugirió. Sí, qué bueno, qué bueno. Ay, David. Víctor, hola. Brother. Gracias. Es que dijimos, vamos a darle esta semana algo distinto, una temática diferente. Claro. Yo le dije a Sandra, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien con ese sillón o cambiamos? Dice, cambiamos. O sea, ni lo pensó. Sí. Es que, de verdad, o sea, me sentí así como desparramada en el sillón. Sí. Y cuando me vi las fotos... No, pero está bien, o sea... Dije, no, o sea, no me sentía cómoda. Ok. Y me sentía como muy acorralada. Ya. Y también... Víctor, ahora estamos viéndolo de frente. Bueno, entonces tú sí. también, bueno, tú también un poco, ¿no? De lado. ¿No? Bueno, si te volteas un poquito. Hoy David tiene que hacer un esfuerzo. Medio como que... Pues así estabas acá, ¿no? ¿También? No, así está, ¿no? Así, mira. Te veía a ti, lo veía a él, así. Pero anyway, saludos mi gente. Hola. Y estamos aquí otra vez, otro lunes. Dándote a ti lo mejor que tenemos para que tú también como albatrona estés cómodo, estés cómoda y que puedas recibir lo que hoy te vamos a dar para que tú puedas vivir este día al máximo de tu potencial. Oye, si no escuchaste el tema de la semana pasada, por favor, escúchalo, regrésate. Para que estés al día con lo que estamos hablando. Hoy, en esta semana, la semana pasada hablamos de conocer a Dios, ¿verdad? La importancia de conocernos, de conocer a Dios y de conocer lo que Dios en nosotros ha colocado y para poder maximizar eso, ¿no? Y la semana pasada fue una conversación increíblemente productiva, me encantó. Y creo que en esta semana vamos a entrar en el segundo paso, que es estar con Él. ¿Por qué es necesario estar con Dios, verdad? Voy a subir esto un poquito aquí arriba. ¿Y qué significa estar con Él? ¿No? También, sobre todo. Sí, y por qué es importante, ¿no? Claro. Algo que yo quiero traer a esto es que uno de los textos bíblicos que a mí más me
me impactaron cuando yo empecé mi camino en el Señor fue del Salmo 27, versículo 4, que habla de estar con Dios, ¿no? De la importancia de estar con Él. Es imposible conocer de manera profunda, íntima y verdadera a una persona que no conoces, y para conocerla tienes que pasar tiempo con ella, con él, ¿verdad? Esto es tan importante, hablando de la intimidad, hablando de conocer, pero de un conocer más íntimo, patrón. Yo creo que no es tanto la información, ¿verdad? O sea, de conocerlo de manera, ¿verdad? De que, sí, me han dicho. Sí, pero no lo conoces. Sí, o sea, es tan y tan, patrona, que vivimos en un tiempo donde si tú sigues a una persona en las redes, tú llegas a pensar que tú lo conoces ya. Sí, claro. Que ya ustedes son amigos. Sí. No, yo, chacho. Sí. Amigo mío, yo lo conozco. O sea, ¿y de cuándo? No, en las redes. O sea, como que... Sí. Pero también qué bonito que eso pueda suceder. Pero el conocer que aquí estamos hablando es un conocer más profundo, más íntimo. Yo diría que hasta de más sacrificio, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de conocer a alguien, también depende de la importancia que tú le des a ese alguien, a ese algo que va a impulsarte a conocer más, ¿verdad? O tu intención al conocerle también. Entonces el texto es de Salmo 27:4, de nuevo, capítulo 27, versículo 4, que dice, una cosa he pedido al Señor. Hay otra traducción que dice, una cosa he demandado al Señor. Me encantan esas diferentes traducciones, ¿verdad? Donde dice, una cosa he pedido al Señor y eso buscaré. Y eso buscaré. Me encanta eso, como hay una búsqueda. Para tú conocer realmente, tienes que emprender una búsqueda. Y esa búsqueda implica un dar prioridad, un dejar a un lado aquellas cosas que ya no aportan, que te distraen, que te desconectan, que te desvían. Esto es tan importante porque tenemos que ser muy intencional en decir, en esta temporada de mi vida, yo quiero conocer, y para conocer tengo que estar. Y eso habla mucho del estar presente. Lo cual cuesta mucho para muchas personas. Para aquí el salmista dice, una cosa he pedido y eso buscaré, que yo habite en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Y me encanta tanto este texto, patrona, porque para mí, cuando yo empecé mi búsqueda del Señor o conocer al Señor, entendí de una vez, y no sé cómo lo entendí, no sé si fue algo que fue una gracia, claro. Sin duda alguna fue una gracia, de que mi búsqueda de Dios iba a ser eterna, de que yo nunca iba a llegar a un punto de mi vida donde yo iba a conocerlo totalmente, pero que en esa búsqueda Dios nos sigue atrayendo a Él, ¿verdad? Y hay algo precioso que pasa hasta, mira, tú hablas una cosa, cuando uno está enamorado, por ejemplo, lo más chulo, lo más delicioso es cuando tú estás dando contra la persona. ¿O no? Sí, claro. Por eso se llama enamoramiento. ¿Verdad? Cuando tú no la conoces todavía, que tú estás, wow, ¿y cómo será? Idealizando generalmente. No. Y ya cuando la conoces, caramba, qué vaina. O sea, pero no todo. Pero, o sea, pero lo que te digo es que este es el tipo de relación que perdura en el Señor. Es la relación donde tú entiendes que Dios siempre te está atrayendo a Él con lazos de amor y que Dios siempre te está buscando y que tú también has emprendido una búsqueda y que esa búsqueda te mantiene de pie, te mantiene animado, te mantiene inspirado, esa búsqueda te mantiene fiel y aún en los momentos que tú caes, el anhelo de decir, todavía no he encontrado todo lo que Dios quiere mostrarme o todavía no he obtenido todo lo que Dios tiene para mí. Nos mantiene despiertos, insistiendo, nos mantiene aún caminando en los días que no queremos caminar, buscando en los días que no queremos buscar, amando en los días que no sentimos ni fuerzas para amar, porque hemos entendido
que lo que Dios en nosotros ha colocado, el potencial de Dios, no solamente nos anima, nos impulsa a seguir en la búsqueda. Y como el salmista dice, una cosa yo deseo y eso o sea, me encanta esa patrona porque a veces uno desea muchas cosas, pero no busca. ¿Sí me explico? O sea, uno se mantiene en el deseo. Claro. Pero no pone manos a la obra. No dice el salmista, una cosa deseo y eso yo voy a buscar. Claro. Y nada me va a detener. O sea, yo voy a... Porque mi anhelo es estar en la casa del Padre todos los días de mi vida y contemplar su gloria. Imagínate, patrón, si nosotros en esta temporada de nuestras vidas, yo puse un post los otros días en mis stories que yo dije, yo quiero que el cielo me salga por los poros y no solamente por la boca. Y esto es esto. Exacto. Eso es esto. Donde tu búsqueda ya no es una búsqueda meramente para satisfacer un capricho o algo, ¿verdad? Sino es una búsqueda donde tú entiendes que vas a conocerlo y que vas a empezar a vivir desde tu esencia. Es una permanencia ahí. Sí. Ajá, no, porque exacto. ahí está, eso es muy importante lo que tú acabas de decir. Tú vas de lo pasajero a lo permanente. Ya las cosas pasajeras no te interesan ya. Las cosas que no tienen... No, es que no me interesa eso ya. No vas en una búsqueda de paso. O sea, vas buscando una permanencia. Eso es muy importante. Que es realmente lo que es estar con Dios. Y estar contigo mismo. Claro. Y estar con el otro. Claro. Es que mira, yo cuando me estaba preparando para el programa, me puse a filosofar un buen. Dale. Y me puse a pensar cómo el verbo be, el verbo ser o estar, o sea, son tan dinámicos y son eso. O sea, tú no puedes ser sin estar. Ajá. Entonces, fíjate cómo el estar quiere decir también existir, encontrarse, hacer, ir. Entonces, esto es una, como te decía, una permanencia, porque es estar con Dios, pero no solamente estamos hablando de un estar en un lugar geográfico. Claro, o sea, es un estar de mi sentimiento, de mi pensamiento. Del lugar geográfico. Exactamente, de mi pensamiento, claro, de estar con él en el otro, estar con él en mi cotidianidad, estar con él en todo lo que yo vivo, en todo lo que yo pienso y en esta búsqueda que tú dices, ¿no? O sea, en este anhelo que yo tengo de Dios, de estar con él y yo estoy con él en esa misma búsqueda. Claro. ¿Sí me explicó? Sí. No, pues, perfectamente. Lo que pasa es que a veces esta búsqueda se complica al punto de que la gente abandona la búsqueda. Pero ¿sabes por qué? Porque es precisamente lo que decíamos ahorita. O sea, tú estás en esta búsqueda, pero si no lo haces con la intención de permanecer, porque tú estás en esta búsqueda, pero tú estás presente en esa búsqueda. Estás con Dios y lo estás viendo en ese caminar en todo tu alrededor. Lo estás viendo en la creación, lo estás viendo en tus proyectos, lo estás viendo en tu familia y no solamente lo estás viendo, lo estás sintiendo en tu vida. Pero ¿sabes algo? Perdón que te interrumpa. Eso está correcto, pero mira por qué en mi experiencia muchas personas abandonan la búsqueda porque se la complican. Todo un ejemplo. A ver. Todos nosotros conocemos una versión de Dios, que a lo mejor no es ni la versión de Dios misma, ¿verdad? Hay una versión, ¿verdad? Y a veces, dependiendo de la escuela teológica o de la rama espiritual en la cual tú provienes, te ponen trabas en el medio. O sea, solamente es aquellos que hacen tal y tal lo conocen. O solamente aquellos que viven de tal y tal. ¿Sí me explico? O sea. No, sí te entiendo perfecto, porque yo sé que, por ejemplo, para personas que estudian teología o para sacerdotes o personas como nosotros que trabajamos en una organización católica, que estamos en este podcast o lo que sea. A ver, tú que estás más cerca de Dios. ¿Sí? O sea, ahí te lo describo fácilmente. Sí, y no saben. Como si fuéramos otro tipo de. Y no saben que como dice, creo que San Agustín, dice como que Dios está más cerca de nosotros
que nuestro propio aliento. O sea, porque aquí está el detalle, patrona, que como decía también San Agustín, estoy buscando afuera de mí aquel que siempre ha estado dentro de mí. O sea, ahí, para que veamos la cercanía de Dios a nosotros, ¿verdad? Donde Dios mismo hace su morada en nosotros. Claro. Y lo hace de esa manera porque en el Antiguo Testamento Él moraba en un tabernáculo. Lo cual también ahora sabemos en nuestra tradición, ¿verdad? Católica, Jesús está en el tabernáculo, en la parroquia. Está ahí. Pero también está aquí. Claro. O sea, y con es esto, que no puedes encajonar a Dios en un lugar. Es como por decir, sabemos que vamos a la iglesia a orar, ¿verdad? Hay tantos ministerios, ¿no? Claro. De oración, de servicio de oración, de tantas otras cosas. Pero para algunas personas es que solamente ahí en ese espacio es donde lo van a encontrar. Right. Y no es así. No lo es. Y por eso es tan importante este tipo de conversación. Ahora bien, ambos ahí está. Pero también está. O sea, mira, por ejemplo, por eso yo cuando yo leo el texto de Lucas, en el texto de Lucas, en el capítulo 1, ¿verdad? Hay 2 apariciones de ángeles. Está el primer ángel que se le aparece a la prima Isabel, que se le aparece al esposo en el templo, ¿verdad? En el templo. Luego vemos la segunda aparición del ángel, la tercera, porque la segunda vez le apareció al esposo, ¿verdad? Digo, a la esposa. Vemos que el ángel le aparece a María, no en el templo, fuera del templo. O sea, ahí nos da de una vez una indicación que Dios está a punto de hacer algo nuevo y que esa novedad de Dios va a ocurrir afuera del templo. Es interesante eso. ¿Sí me explico? Porque nosotros estamos buscando lo que Dios va a hacer adentro del templo cuando Dios, y de manera increíble, nos indica que lo que Él va a hacer fuera del templo. You know what I'm saying? Entonces, claro. Con esto no estoy diciendo que no debemos de ser fiel a nuestro mandato de mantener el día sagrado del Señor y de participar y la comunidad. Y todo eso importa. Pero no perder de vista esto. Claro, porque es así. Mira, cuando las paredes de Jericó se cayeron, ¿verdad? En el texto en Josué, no me equivoco. Sí, fue en Josué, que las paredes cayeron. Cuando ellos gritaron, ellos estaban gritando fuera de las paredes. O sea, afuera de la pared gritaron y las paredes se derrumbaron y ellos pudieron entrar. Hay tanto que hablar sobre esto. Entonces, cuando hablamos de estar con Él, ¿y qué significa eso para ti en este momento de tu vida? ¿Y cómo puedes llevar eso a cabo? Cada quien tiene que descubrir, what does that mean to me right now? And how can I be intentional in doing that? Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra conocer, hay una palabra en hebreo que se llama yara, ¿verdad? Yara, que habla cuando María dice, ¿cómo será esto posible? Yo no conozco hombre. Right? Ahí lo que está hablando es de un conocer donde ya es una intimidad. Está hablando de intimidad. ¿Cómo es posible? María va a quedar embarazada. Pero ¿cómo es posible? Yo no conozco. Ahí está usando esa palabra yara en hebreo. Claro. En hebreo, que significa intimidad. O sea, es eso, es conocer a alguien hasta la intimidad. Imagínate, patrona, y Víctor, y cafetero y cafetera, ¿cómo cambiarían nuestras vidas si conociéramos íntimamente a Dios? Por eso es que yo en mi handle, en mi Instagram, tengo ahí místico en entrenamiento. Porque para mí es eso. Es como decir, yo quiero conocerte, como dice Cantar de los Cantares, ¿no? Quiero entrar a tus bodegas secretas. Right? Y quiero, o sea, eso es lo que yo anhelo, lo que yo deseo. Y ese anhelo, ese deseo me ha lanzado a una búsqueda de Dios donde yo puedo estar con Él y verlo a Él en todo lo que me ocurre, ¿verdad? Claro. O sea, no solamente verlo en un lugar específico o Dios solo aparece o solo está conmigo cuando yo no. O sea, yo me atrevo a decir que en los momentos
más oscuros de nuestras vidas, ¿verdad? Y de más desesperación, es cuando Dios está más cerca. Claro. Claro que emocionalmente no tenemos la capacidad de sentir la cercanía de Dios ni de verlo porque estamos siendo abrumados y totalmente atacados por emociones que no nos permiten, ¿verdad? Es que para eso hay que darse ese permiso. O sea, hablaba San Ignacio de Loyola en su examen de conciencia, ¿no? Amén, sí. Que es precisamente cuando haces ese, que digo yo, el recuento de los daños al final del día, ¿no? Que tú dices, ok, ¿cómo estuvo Dios acompañándome en esta situación? ¿Qué me estaba diciendo a través de esta emoción que yo estaba sintiendo? Y él lo expresa de esa manera. O sea, dice, Dios me estaba hablando a través de mis emociones. Cuando yo sentía esa paz en mi corazón, en mi alma, ese era el reflejo de Dios en mí. Claro. Entonces, es, o sea, lo que tú dices, ¿no? De que cuando nos sentimos abrumados por las emociones, obviamente, no depende qué tipo de emociones. Y es ahí cuando hay que parar ese tren y no dejar que nos atropelle de esa manera, ¿no? Sino decir, ok, sí me siento de esta manera cansado, abrumado, enojado, lo que sea, pero a ver, ¿qué me está diciendo Dios a través de esta experiencia? No preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y caer en ese círculo vicioso de la victimización, ¿no? Sino reconocer que para estar con Dios, yo también reconozco que Dios está conmigo en donde yo estoy en mi vida. Claro. En el momento en el que estoy en mi vida. Y eso tiene que venir tiene que suceder porque ocurre por etapas, en un proceso de enamoramiento, de conversión, en un proceso de donde tus ojos son abiertos, ¿verdad? Y tú vas entendiendo, caramba, Dios siempre ha estado conmigo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos ¿verdad? de conocer, 1 Corintios 13:12 dice, pero ahora vemos por un espejo, veladamente. Pero, o sea, hablando de un espejo que no lo vemos muy claro. Dice, pero entonces lo veremos cara a cara. Ahora solo conocemos en parte. Pero entonces lo conoceremos plenamente como he sido conocido, O sea, no es tanto, y esto para mí es tan precioso, porque no es tanto que Dios, o sea, que estamos buscando a Él, es también anda, o sea, y cuando hablo de que Dios nos busca, no es como el papá que le dice al niño, ¿verdad? No sé si en Navidad, no sé cuándo es, que le esconden en la casa. You know what I'm talking about? Like an egg hunt o algo, que le esconden algo en la casa. El egg hunt, pues es en Pascua. Sí, pero o sea, esconden algo, ¿verdad? Para que lo encuentre el niño, ¿verdad? Creo también que hay una los judíos lo hacen con matzo ball. ¿Verdad? Y lo esconden. Mira, el papá lo esconde para que sea encontrado. O sea, porque si el papá quisiera, lo esconde, que el niño nunca lo encuentra. Claro. La idea no es que no lo encuentre. La idea es que él está escondido a plena vista. O sea, ese es el misterio. El Dios que está escondido a plena vista, que Él quiere ser encontrado. Él quiere ser encontrado. Él no quiere, porque con razón el salmista también dice, caramba, Señor, ¿dónde podré meterme que tú no estás? Si me meto bajo el agua, ahí estás. Bajo la piedra, ahí estás. Porque el deseo de Dios es ser conocido. Porque eventualmente quiere ser amado. Exacto. Entonces, en ese proceso, nosotros, para hacer eso, tenemos que emprender una búsqueda, pero en esa búsqueda anhelamos permanecer con Él al punto que somos convertidos en Él mismo. Y yo creo, patrona, que por eso es tan importante este tema, porque si solamente estamos en el conocer, fallamos. Podemos conocer y tener conocimiento, pero ese es el pero estar con Él, o sea, el conocimiento verdadero nos lleva a estar con Él, nos lleva a amarle. Sí, porque nos podemos quedar en y esto lo hemos hablado mucho nosotros aquí dentro y fuera del aire, ¿no? De que muchas veces se cae en esta, pues en este ego espiritualizado de conocer de Dios, ¿sí? Pero no es conocer a Dios verdaderamente. O sea, no el que tú conozcas
por estudios o lo que sea, que es Right. muy bueno, claro. Sí. Pero que no te quedes ahí. Sí me explico, que tengas una relación más personal con Dios, más íntima con Right. Dios. Eso es conocer verdaderamente a Dios. Y ¿sabes qué, patrona? Yo he estado... y esto vamos a hablarlo ya en el next episodio sobre la permanencia, en cómo tenemos que permanecer en Él para conocerle a Él. Cuando estamos hablando de esta, y una cosa que yo espero, patrona, que a través de este episodio, Dios ponga en los corazones que escuchan el deseo de buscarlo y que reavive en otros esa pasión que tenían antes de su búsqueda de Dios. Porque hay de las dos maneras. Está escuchando el que antes amaba a Dios con una pasión increíble, pero ya lo ama, pero no como antes. Ya como que lo busca, pero no como antes. Ya pero no como antes. Y yo creo que Dios con nosotros no ha cambiado. Su amor es el mismo. Sus intenciones son las mismas. Sus planes, sus propósitos son los mismos. Pero nosotros hemos cambiado, ya sea por una historia o whatever that is, ¿no? Y también, patrona, orar también por nuestros sacerdotes y religiosas, porque a veces, muchas veces, hay mucha gente que conocen a Dios a través de ellos. Y a veces no conocen el Dios que ama, el Dios que perdona, el Dios, conocen el Dios que juzga, el Dios que señala. Y a veces dicen, ay, ¿para qué ir allá? O sea, es que no me, o sea, el hombre. Y si dudaban, ya con eso justificaron sus dudas. Right. No, y qué bueno que nosotros, y con esto no estamos diciendo que no existen sacerdotes buenos y santos y que aman y que se esfuerzan, ¿verdad? Pero tenemos que entender que en este proceso de conocerle, tenemos que estar con él. Y esto implica una búsqueda. Y implica que tiene que ser parte de mi agenda. Parte de mi día a día, que no sucede de la noche a la mañana. Y yo creo que esta parte es muy importante. Porque, patrona, ¿de qué otra manera podemos ir de lo pasajero a lo permanente? Es imposible. No se puede. Y como tú lo decías al principio del podcast, David, o sea, es un constante, o sea, es ese anhelo, ¿no? Del que habla el salmista, de continuamente el ir acompañado de Dios, el buscar su presencia en mi vida, el conocerle más a través de su palabra, el acercarme también a personas que lo conozcan verdaderamente, personalmente, que tengan esa relación íntima, que me lo transmiten no solamente a través de sus palabras, sino también a través de sus acciones, ¿no? Como decías tú, que el cielo le sale por los poros, o sea, que de verdad. Yo, para mí es algo que, oye, patrona, esto me está consumiendo, pero de manera bonita y buena, no como mala, pero porque a veces yo escucho y lo que yo veo y lo que yo miro, hablamos en otros episodios, que estamos creando una generación de experiencias, pero no de permanencia. Una generación que está de búsqueda de una experiencia a otra experiencia. Y tú ves que es más, patrona, la respuesta de una arquidiócesis, de una parroquia o whatever, es una experiencia. Y con esto no estoy diciendo que no son buenas las experiencias. Por favor, el que me está escuchando, no estoy diciendo que no hagas retiro. No estoy diciendo que no tenga un evento. That's not what I'm saying. Claro. What I'm saying is que si esa experiencia tú no la estás haciendo con una intención de fomentar una comunidad que permanece en la presencia de Dios y ya has creado y has puesto en lugar pasos que siguen esa experiencia, pues amén. Pero si solamente la estás haciendo para animar o para decir, hay que hacer algo porque no se hace nada aquí. Sí, claro. Entonces, no está siendo efectiva la experiencia. Estás acostumbrando a las personas que Dios solamente se aparece en esta experiencia. Es un rush de azúcar. Right. Es un rush de azúcar. Es de todos, sí, vamos, y quedamos motivados y queremos, y sí, voy a leer la Biblia. Right. Pero no hay un seguimiento. No hay un seguimiento. Otra cosa, patrona, que es interesante es que las experiencias son poderosas y transformadoras cuando las personas que están llevando a cabo las experiencias
Son personas con la intención de transmitir los deseos del corazón del Padre. Y no solamente tienen un plan que es, ¿verdad? O sea, si me explico, o sea, ahí, man, eso a mí porque I see it, lo veo, lo puedo palpar. Y digo, Señor, ayúdanos a ser personas que el cielo, ¿verdad? No solo es algo que anybody can talk about this. Anybody can talk about it, but can we be about it? Porque está lo de estar, es be. Lo que tú decías antes, ¿no? Exacto, ser y estar. Right. Claro. Es diferente, right? So can we, mira, Jesús no hizo para ser. Él ya era. Y luego hizo. Claro. O sea, desde su esencia, él pudo, o sea, él no tuvo que hacer algo para comprobarle a Dios que él era su hijo. Right? O sea, él no vivía de I need to live out of producing, ¿verdad? O sea, mi identidad está en lo que yo hago. Y si yo no hago, no soy nadie. Claro. Esta es la cultura. No, sí. Si yo no tengo seguidores, no soy nadie. Si no tengo, no soy nadie, ¿verdad? O sea, we equate our identity to what we do. Or with value. The value, el valor Yes. de mi identidad es lo que yo hago. Jesús fue al revés. Claro. Jesús hizo porque era. Y si mira, David, o sea, hablando de la identidad, Right. si yo estoy segura en quién yo soy, Right. yo no tengo por qué demostrarle nada a Dios porque No. Él ya sabe quién Exacto, soy yo, porque exacto. soy su hija. Sí. Pero muchos de sus hijos, muchos de nosotros vivimos desde un lugar de que yo le voy a mostrar a Dios. O I'm going to show the world, I'm going to show people. Y tú lo escuchas, esto está como this vocabulary, ¿no? Sí. Como de... Pero pues ahí ya, o sea, se puede percibir la raíz del dolor, Right, ¿no? right. Lo voy que a no hacer. viene desde un lugar, Claro. como decíamos, ¿no? Desde una buena intención, desde una permanencia. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual tú estás actuando de la manera como estás actuando? Porque estás queriendo demostrar. ¿Para quién quieres demostrar eso? Right. ¿No? Porque es más fácil. O sea, hay veces, hay personas que they're fueled by anger. Or they're fueled by... O sea, ¿cómo se Oye, fueled? David, ¿Cómo se fueled? pues están ¿cómo se? Es que yo uso esa palabra también, fueled. Sí, Que pero... Sí, o te sea, entiendo perfecto. que se su dejan llevar que su por gasolina eso. Sí, claro. es la venganza, o yo lo voy a mostrar, y mira, cuando nosotros empezamos a pensar de esa manera, tenemos que ser bien cuidadosos con lo que decimos, porque ahí esas palabras no reflejan que Dios está hablando a través de nosotros, sino ya es el ego, ya es como que yo, and esto es tan importante, patrona, because entre más yo hago y alcanzo, whatever that is, más me doy cuenta de lo bueno que es Dios. O sea, literal, yo me esta mañana en la noche, I don't know, man. I'm just like, God, you are so good. Like, qué bueno tú eres. Porque aún en mi debilidad, en mi limitación, whatever that is, right? Dios se sigue mostrando. Pero también yo entiendo que ese mostrar de Dios, solamente aquellos que han incrementado en su sensibilidad espiritual lo pueden percibir. ¿Me explico? Pueden percibir el abrazo del Padre cuando te acuestas de noche. Puedes percibir como el Padre en la mañana te despierta y te dice, vamos, ándale, que hoy te toca hacer. Claro, ¿Me explico? Claro. Es el Dios que nos impulsa, que nos anima, que nos inspira. Que nos provee. Para que podamos seguir en esa búsqueda. Porque dice, David, todavía te falta. You know what I'm saying? Y yo creo y espero que este tipo de conversación nos anime, inspire a las personas a decir, wow, quizás yo tengo que ser más intencional en mi búsqueda de Dios. Quizás lo busco, pero todavía no he entendido lo que significa estar con Él, ¿verdad? Y no permanezco con Él. Y eso sí, claro. en el next episodio vamos a hablar de eso, de la permanencia, porque eso es supremamente importante, patrona. Sí. Pero supremamente importante porque si no permaneces, jamás vas a maximizar tu potencial.
O sea, y eso es lo de menos en todo esto. Pero pero si estamos hablando de, Right. de que Dios está contigo y que Dios es permanente. Right. Ajá. Sí. Y que ha depositado en ti un propósito Right. y todos estos talentos. Right. Si tú no eres constante, entonces, ¿en dónde está tu identidad en Dios? Right. ¿Cómo vas a cumplir ese propósito si tú no eres constante, si tú no te comprometes contigo y con Dios? Y ese compromiso es interesante, perdona, porque algo que el compromiso es que cuando no hay compromiso, no hay en la tierra, no puede producir, ¿verdad? El compromiso, la convicción, también otra cosa que tiene que haber. Tiene que haber ambas y no termina el proceso. sí, tiene que haber ambas, sí. Tiene que haber compromiso, tiene que haber convicción. Y en este compromiso, en esta convicción, porque mira una cosa, compromiso sin convicción no produce permanencia. O sea, yo puedo establecer un compromiso con una persona o con alguien, ¿verdad? Pero si no tengo convicción, ese compromiso no produce los frutos. Porque es pasajero. O sea, yo no estoy convencido. Y puede sonar un poquito weird, pero ¿cómo puede haber compromisos sin convicción? Sí, es lo que yo estoy pensando ahorita. O sea, digo, es que no puede haber. O sea, o a lo mejor no es un compromiso genuino. No. Es que yo creo, patrona, que a veces por la manera por la velocidad de la vida, nos metemos en temas, en compromisos, por agradar. O, ¿sí me explico? A veces sucede Pero esto. más bien eso ya es una, ¿no? Como lo estoy pensando ahorita, es como una transacción. It's like a business transaction. Pero, no es meramente o sea, entiendo la palabra compromiso, sí. Pero compromiso como tal, con todo el peso de esa palabra, no lo es. No lo es, pero por eso es el problema. No hemos entendido la palabra como tal. Pero sí hacemos compromisos. O sea, nos metemos en negocios, en cosas y nos comprometemos con personas y luego no podemos llevar a cabo ese compromiso porque al principio tú no estabas convencido, te convencieron. ¿Ok? Te convencieron, pero tú no tenías la convicción. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por eso es que cuando hablamos de este vocabulario, por eso es que es importante este vocabulario en esta conversación. Aquí hemos dicho muchas palabras sí. que ojalá y estén poniendo atención los cafeteros, porque todas estas palabras van a ser clave en todo este tema que hemos estado desarrollando, ¿no? Desde el cómo se intercambian y cómo son dinámicas en nuestra vida, en nuestro... Pues sí, en nuestro hablar, en nuestro comportarnos y cómo todo eso tiene un peso, David, en lo que hacemos todos los días. Claro. Como tú decías, ¿no? En este tema de la palabra compromiso, que es fuerte. O sea, para mí un compromiso, o sea, y hasta en mi lenguaje corporal lo estoy diciendo, es una palabra que implica todo tu ser, ¿no? O sea, es decir... yo tengo valor en mi palabra y la voy a cumplir. Eso es lo que quiere decir un compromiso. Lo que pasa, que como las palabras pueden ser tomadas y dirigidas de diferentes maneras. Todo un ejemplo. Mira, aquí hay dos definiciones de compromiso. ¿Ok? Mira la primera. Obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo, ¿ok? Que es el que hablábamos de que... Mira la otra. Acuerdo formal al que llegan... ¿Sí me explico? So, ¿see what I'm saying here? Es lo que te digo. Sí, o sea, que yo en mi entender, el compromiso es este tema formal porque pues así soy yo, ¿verdad? Pero en esta otra definición de la palabra compromiso, pues sí, es por un cumplimiento de algo, que una transacción. Y normalmente lo que sucede, y es por eso que es importante en nuestra comunicación, ser asertivos y muy claro y muy intencional en lo que queremos decir cuando decimos, ¿sí me explico? Porque tú puedes decir compromiso y la otra persona puede tomar, un acuerdo formal, qué sé yo, que en tu mente tú dices, no, espérate, esto es una obligación, esto no es un acuerdo, una obligación. Sí, claro. Mira convicción, convicción.
seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente, ¿verdad? So, cuando una persona tiene una convicción, ¿verdad? Es una certeza. Entonces, por eso es que por eso que compromiso sin convicción no sirve nunca. ¿Sí me explico? Entonces, por eso cuando una gente me dice a mí que está convencida, yo le digo, pero estás también o sea, estoy comprometido, pero también estás convencido. Porque si estás comprometido, estás convencido. No te vas a casar. Y no dura. No, es que no va a durar. No, o sea, no. El tiempo de esa persona es pasajera porque se comprometen con un límite de tiempo. En su mente, ellos dicen, yo me comprometo por 2 meses. Porque esto es lo que, si me explico, este es el tiempo que yo estoy comprometiendo a este lugar, a esta persona, a esta situación. Sí, claro. O sea, yo siempre digo como la persona que, y así somos a veces de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, el hombre que le diga a la mujer, mira, tú me gustas a mí y tú me caes bien. ¿Qué tú crees si nosotros, o sea, caramba, te voy a dar los lunes de 8 a 7, de 7 a 8, ¿qué te parece? Y la mujer como que, oye, pero de lunes de 7 a 8, sí, esa es la hora que yo tengo, esa hora es tuya, pero la demás, pero así somos nosotros con Dios y con la iglesia. Le damos a Dios esa hora, los lunes o los martes. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué pasa? Que ese tipo, como yo soy con Dios, voy a ser con los demás. Claro. O viceversa. Como soy con los demás, soy con Dios. Mi gente, wow. Vamos a dejarlo aquí por ahora porque queremos que ustedes tengan tiempo para digerir, ¿verdad? Y también durante la semana, mándenos, si ustedes están leyendo, están pensando en esto, no dejen de enviarnos un mensaje por el Instagram de Café con Cristo. Nos encantaría escuchar de ustedes si este tema como que le ha, ¿verdad? Movido algo. Sí. Y nada, mi gente, orando que el Espíritu Santo en este momento te convenza. A veces tú te comprometes, pero no te convence. You know what I'm talking about. Mi gente, Café con Cristo, te queremos, te amamos. Y si Dios quiere, nos vemos el miércoles. Seguimos hablando sobre el tema de estar. Estar y permanecer. Chao. Chao.